Bueno, buenas tardes. Nuestro compañero Jorge Arrán va a darnos una charla sobre automovilismo astronómico. ¿Alguna cosa conoce? Pues porque es arquitecto, o sea que algo salta, nada que ver. No hay nada que ver. ¿Conoces algún arquitecto que nos dibuje? A Cuba, no. Conozco los que solo firman, a Cuba. Bueno, pues esta charla surge un poco a raíz de un artículo que apareció en la revista Astronomía en noviembre del año pasado y que alguna gente de la agrupación, sabiendo que yo dibujaba, se acercaron a mí a preguntarme porque habían leído el artículo y bueno, como yo también había leído el artículo y aunque lo de dibujo es una cosa muy personal, había cosas con las que yo no estaba muy de acuerdo, por lo menos para alguien que quiere empezar a dibujar, pues he preparado esta pequeña charla. Ahí pone el grupo de iniciación a la observación IO, es un grupo del que yo soy coordinador, aunque espero que la charla es aplicable a cualquiera, como todas las cosas del vídeo, porque todos estamos aprendiendo continuamente. Bueno, pues un poquito de historia. Y todos los grandes observadores astronómicos, hasta que se inventó la fotografía, incluso ya bien entrado el tiempo la fotografía, nos han dejado grandes dibujos, pequeños esquemas, garabatos, pero todo el mundo ha dibujado. La de tomar notas con texto, pues una pequeña nebulosa un poco más al sur de Omicron, Eridani, por ejemplo, pues es más bonito ver el dibujo. Este dibujo es de un señor que se llama Galileo, igual que este es Orión. Este es de uno que se llama Charles Messier y este también. A partir de este dibujo, aunque él no la catalogó, está ahí pintada en M110, él no la catalogó nunca, pero la dibujó. Entonces, pues, le colgaron la medallita en el año 67, o no, 64, me parece que dice. Mira, como la ha pintado, la metemos en el marcador. Esto es lo que oigo siempre, cuando le digo a la gente, tienes que dibujar, es que yo no sé dibujar. No sabes que no sabes dibujar si nunca lo has intentado. Bueno, pues de los dibujos que vamos a hablar en esta charla son dibujos astronómicos, son dibujos hechos como apuntes del natural, digámoslo así, al lado del telescopio, en el campo, nada de ilustraciones para libros, ni esquemas explicativos del tenedor este de Hubble, ni nada por el estilo. Son dibujos de qué es lo que has visto y cómo lo has visto. No es nada difícil porque para empezar lo único que hay que dibujar son puntos. No hay que tener gracia en la mano ni nada por el estilo, son puntos. Lo único que hay que saber es colocarlos, que no es nada, tampoco es difícil. El objetivo no es tener un dibujo para fardar delante de los amigos, ni regalárselo a tu mamá, ni nada por el estilo. Es disfrutar del momento en el que estás observando. Es una sensación muy personal, todos lo sabéis, los que salís a observar. Y bueno, pues tener un reflejo de esos sentimientos pues es importante. Siempre está la astrofotografía, claro que sí, pero esto es una cosa más personal, lo que he dicho es inmediato, sacas el cuaderno y tomas las notas, desde luego es mucho más barato, como veremos, el material es sencillísimo, el que hace falta, y lo que yo digo siempre, para las fotos está el Hubble. Nunca podrás hacer una foto como la del Hubble sin hacer trampas, pero a dibujar puedes aspirar a hacer dibujos extraordinarios como todos los grandes astrónomos que ha habido a lo largo de la historia. Bueno, ¿y para qué voy a dibujar yo? Pues, ¿y para qué vas a mirar por un telescopio? Si ahí está internet y las fotos y eso. Y bueno, pues como yo a esa pregunta no voy a contestar, diré que el que tenga claro que le gusta mirar por un telescopio le conviene dibujar. Le conviene dibujar porque tendrá un registro ordenado de las cosas que ha ido viendo. Le obligará a estar pegado al ocular un buen rato y a probar diferentes combinaciones de oculares, de filtros y eso hasta que decides el encuadre que te es satisfactorio para ese objeto en concreto. Más campo, menos campo, con UHC, sin UHC. A lo mejor en este trocito hago un campo general y luego meto más aumento y me meto a una pequeña porción del cúmulo. La habilidad de observación crece mucho y muy rápido. O sea, si estás dibujando vas a aprender a mirar de verdad y continuamente.
vas a sacarle un partido a tu equipo que no se lo sacas de otra manera. Incluso el ocular más económico que dices es una patata, cuando llevas ahí 20 minutos con él, ves cosas que ni te imaginabas que se podían hacer, ¿eh? Y siempre tendrás nuevos retos, nunca te cansas, nunca es esto ya lo he visto, siempre es nuevo. Y puedes volver sobre objetos antiguos a dibujarlos de otra manera y siempre tienes nuevas cosas que hacer, ¿eh? Las herramientas básicas son muy poquitas, lo que yo llevo al campo es eso que sale en esa foto de ahí, ¿eh? Son cosas muy sencillas, se pueden comprar en casi cualquier papelería. Tened cuidado porque hay cosas que se pueden comprar en cualquier papelería pero no son iguales que las que se pueden comprar equivalentes en esas casi cualquier papelería. Yo os hago una que tengan un poquito de experiencia en materia de bellas artes, porque hay difuminos de los que se venden en las papelerías escolares que digo yo y difuminos de los que se venden en las tiendas de bellas artes, y hay un mundo de uno a otro, ¿eh? Vamos a necesitar cosas muy sencillas y son todas de perogrullo, pero vamos a pegarles un repaso porque a lo mejor, como vamos a estar dibujando en el campo en unas condiciones de oscuridad, de frío, de humedad determinadas, pues conviene pegarles un repasito a los que son. Ahí está la lista de las cosas que vamos a ir viendo ahora poco a poco. Y bueno, y lo que digo ahí al final, insistiré sobre ello durante toda la charla, porque dibujar consiste en tomar decisiones. Es básicamente tomar decisiones. Bueno, pues la visión. Primera decisión. Hay que resolver un compromiso. Mi adaptación a la oscuridad y poder ver lo que tengo en el papel. Para resolverlo, pues lo primero que os recomiendo es que dibujéis en negativo, negro sobre blanco. Es más barato y se ve mejor. Sobre una cartulina negra, los lápices blancos, quieras que no dejan una marca limpia porque son lápices grasos, no puedes hacer un punto que se ve. Entonces dibujamos en negativo, negro sobre blanco. Hay que hacer una pequeña abstracción, pero es bastante intuitiva. Todos hemos pintado en una pizarra en el colegio y sabemos lo que es hacer negro sobre blanco, o sobre verde o lo que sea. Vamos a hacer un negativo. Hay que utilizar una linterna roja, a ser preferible regulable en intensidad, como esta que tenéis aquí. Esto vale 14 euros. No es una gran inversión y os vale para muchas más cosas. Viene con una correíta para colgársela del cuello, ¿eh? Y tu linterna roja no tiene que hacer eso, porque eso es muy molesto para trabajar. No tiene que hacer aros, cercos ni cosas por el estilo, ni concentrar toda la luz en un punto y el resto desparramarlo. Entonces, ¿qué le haces a una linterna que da esta mierda de luz? Porque eso es una mierda, muy molesta. Pues le haces un difusor, por ejemplo, con esta cinta que se llama Scotmatic, que muchos la conoceréis, y si no la conocéis, le pegas un trocito delante y esa linterna tan horrorosa se convierte en esto. Mucho mejor, mucho más agradable para trabajar, no te deslumbra, no te crea falsas sensaciones. Bueno, luego está lo del ojo. Todos ya conocemos el ojo bastante bien, lo que hay aquí, pues lo de siempre, evitar la fatiga visual. 20 minutos al lado del ocular no quiere decir 20 minutos mirando por ahí, levantar la vista de vez en cuando, descansar, alternar, no guiñar el ojo, usar un parche, eso de ahí 20 euros en una armería, y queda más mono que el parche pirata. Si a alguien le da corte lo del parche pirata, pues puede quedar muy digno con esto, que además tiene una pantallita que se sube y se baja con una pinza. Esto es de tiro para que os guste. Si dibujas con prismáticos, las posiciones del cuello mirando hacia arriba a la larga nos van a cansar. Yo no dibujo con prismáticos, pero sé que los que lo hacen ponen un espejo horizontal o casi horizontal, ponen el trípode apuntando al espejo los prismáticos. ¿Por qué? Porque esta posición con las cervicales estiradas es la posición natural, porque somos unos animales que no están pensados para ir mirando al cielo, sino para ir mirando al suelo. Entonces, pues esta posición es muy relajada para nosotros y esta es muy cómoda, como sabemos todos los que observamos, que cuando miras al telescopio miras para abajo, pues con los prismáticos también, para abajo pones un espejo, lo vas a ver invertido, pues esa ventaja que sin los prismáticos la pierdes, pero es mucho más relajado. Yo iba a traer aquí una foto, lo que pasa es que no la vi hace mucho tiempo en internet y la estuve buscando y no la he vuelto a encontrar. No sé si es que la han quitado o qué, que es pues un señor con su mesa de dibujo, su atrilito, el espejo aquí y el trípode con los prismáticos apuntando al espejo. ¿No? ¿Admites interrupciones ahora o al final? No, yo continuamente.
Ahí hay un tema interesante, y es que con un espejo normal se ve el doble de estrellas de las que hay, porque hay doble reflexión. Sí, en el cristal, sí, tiene que ser minimizado. Vamos, con el azogue por la capa de arriba. Con cualquier otra clase de objetos no importa, porque se distinguen las dos imágenes, pero con las estrellas, como los hay de todos los brillos, es imposible identificar. Sí, porque siempre ves dobles, una tenue y otra brillante al lado. Es un espejo con el azogue por arriba o una plancha cromada bien pulida, eso ya es más complicado porque suelen tener deformaciones, los hay. La mano es muy importante, dibujamos con la mano. Esta es la mía buena, soy zurdo. Entonces vais a ver las fotos que os va a aparecer cuando me veáis dibujando, pero es esa. Con una mano vamos a dibujar y con la otra, según en qué posición estemos dibujando, pero lo normal es sujetar el bloc y a veces la linterna también. Yo la linterna la suelo sujetar con los dientes. Oye, ¿no la puedes usar la que va aquí, la de la cabeza? Porque el frontal, a mí es que el frontal me molesta porque cuando me meto al ocular me derrumbra. No, me deslumbra, veo la luz sobre el telescopio y me molesta, entonces prefiero tener una lámpara fija. Esta que os he enseñado antes, con la cinta a veces la cuelgo del ocular y entonces se queda apuntando para el suelo. Tengo otra con una pinchita, no sé si has visto mi telescopio, que es uno de estos de barras, un dobsoniano de barras, y con la pinza lo sujeto a una barra y tengo un punto de luna fijo que apunta a las notas que estoy tomando y esas cosas. Claro, esta mano así no sirve para dibujar en el campo por motivos obvios, porque hace frío. Entonces hay que abrigarse y ponerse unos bitones que nos dejen al descubierto el pulgar, que es importante, que yo solo encuentro estos guantes comerciales que te dejan al descubierto el pulgar, el índice y el corazón. Eso por lo menos, los demás vienen de estos están muy bien porque cuando no estás usando la manita se convierten en manoplas. Esto es la sección de armas del Decathlon. Hay que llevarlo las manos y los guantes siempre limpitos para evitar dejar borrones y que luego no salgan nebulosas extrañas que no sabemos de dónde han salido en los dibujos. El papel tiene sus consideraciones. Hay papeles que son libres de ácido, que están muy bien si queremos que nos duren los dibujos muchos años porque no amarilla con el paso del tiempo. Hay papeles de distinto grano, más rugoso o menos rugoso. Un papel muy liso, como es un folio de los de impresora, admite muy poco grafito adherido a él y entonces tiene poco rango dinámico. Hay poco, desde el oscuro hasta el claro, no permite muchos matices. Un papel más rugoso, en cambio, pues permite muchas más variaciones de tonalidad. Lo que pasa es que si es demasiado rugoso, pierdes precisión en el dibujo. No, los puntos no son puntos, se convierten en florecitas. Hay que buscar un término medio. El gramaje, lo gordo que es el papel. Normalmente cuando dibujamos, verano, invierno, da igual, siempre hay problemas de humedades y de condensaciones. El papel es un cuerpo blanco contra la bóveda celeste que es un cuerpo negro. Está húmedo, se enfría. Entonces necesitamos un papel que sea un poquito consistente. Hay a veces que hay papeles más finos que aguantan la humedad mejor que uno más gordo. Es difícil, hay que hacer las pruebas. No puedo decir mucho más. El papel da igual de qué color sea. Mejor blanco porque tendrás más contraste cuando dibujes, pero si tira crema o amarillento, pues tampoco es importante. Estos son dos cuadernos distintos. Ese tiene más grano y es un poco crema, este tiene menos grano y es totalmente blanco. Yo uso aquel más para objetos difusos y luna, aunque ese ya se me está acabando, y este pues eso, últimamente se ha usado, la verdad. Es tamaño A5, medio A4, con espiral. Yo la recomiendo aquí arriba, para que no te moleste. Yo soy zurdo y no hay ningún problema porque empiezo los panelos pues tienen una espiral al lomo, los empiezo por atrás y no pasa nada. Pero yo los recomiendo ahí arriba, porque al final es más cosas. Los lápices, supongo que todos sabéis que los hay con minas de distintas durezas. Voy a hablar de lápices de grafito, no voy a hablar ni de lápices grasos, ni de carboncillo, ni nada por el estilo. Hay lápices normales. Los hay de distintas durezas. Y cada uno tiene su pulso y su fuerza y su manera de hacerlo y cada uno lo tiene que probar. Aquí veis unas pruebas
de la misma cosa hecha con un 2B, con un HB, un 2H y 4H. Yo uso sobre todo el B, que no aparece aquí, el HB y el 2B, el 2H a veces y el 4H casi nunca. Lo llevo encima porque a veces para hacer una marca muy sutil de tomar una nota o algo así, que no quiero que tenga ningún protagonismo en el dibujo, pero tengo que tomar una notita pequeña al lado y uso el 4H. Estos son los lápices de toda la vida, los Norris de Staedtler. Estos están muy bien, es un cacharro con el que es muy agradable dibujar, pero tiene el problema de afilarlo en la oscuridad. Si tú vas a dibujar no usas un sacapuntas, porque el sacapuntas te deja una punta que es muy apta para escribir, pero muy poco adecuada para dibujar. Y entonces le sacas punta con una navaja, con una cuchilla, y hacer eso a oscuras es peligroso y complicado. Y al lado del telescopio andar soltando virutas por ahí, en fin, vamos, que no. Yo uso portaminas. Yo recomiendo portaminas de 2 milímetros, para minas de 2 milímetros. Hay otros grosores y eso, hay los calibrados, esos de, pues para hacer estrellas que vienen de la mina de milímetro, milímetro y medio, 3 milímetros. Yo, vamos, perdón, de 0,1, de 0,3, de 0,5, que las hay. Yo no lo recomiendo eso, yo prefiero siempre las minas de 2 milímetros y afiladas. Hay portaminas más largos, más cortos, más pesados, más gordos, más finos, con el amolado este aquí de cuerpo de plástico. Eso va con los gustos de cada uno. Os vais a la papelería, cogéis unos cuantos, probáis y el que os guste es con el que os sintáis a gusto. A mí me gusta, para unas cosas me gusta que sean pesadotes y para otras pues no tan pesadotes, pero demasiado ligeros o demasiado finos nunca. Luego hay otra cosa que yo no uso, pero lo usa mucha gente. Aquí esto es un estuche que tiene de todo, pero son esas barras que hay ahí. Son barras de grafito. Es como un lápiz sin madera. Todo, una mina de eso, de 3 milímetros y medio, 4 milímetros que tenga eso de diámetro. Y bueno, pues hay quien los usa. Yo no. Luego hay que afilarlo. ¿Con qué se afila? Con una filaminas como ese, mejor de estos de cuerpo metálico que de los de cuerpo de plástico. Los de cuerpo de plástico no os durarán nada, porque el grafito, como todos sabéis, es una cosa muy dura y se va comiendo el acero de la cuchilla, y lo de plástico, como quieras apretarle otra vez la cuchilla, se rompe el plástico, aquello queda con holgura y no sirve para nada. Este, siempre cuando ves que ya no afila, le das un toquecito al tornillo y siempre afila. Y esto otro, que también lo usaremos más adelante para otras cosas, que veremos, que es una rasqueta. Eso no es más que una tablita con un par de librillos de papel de lija ahí y una espuma aquí para limpiar la mina después de haberle dado. Y sirve para coger la mina justo, poder dejarla un poco redondita o más afilada o dejarla plana, según lo que vayas a hacer, puede ser más interesante o menos. Dice, y si hay que borrar, es complicado, es complicado. Si el papel está húmedo, te puede provocar un auténtico desastre. Yo prefiero hacer una marquita como esa que se ve ahí y cuando llego a casa lo borro. Con el papel seco, con buena luz, que veas también, a ver lo que estás haciendo, a ver si te vas a cargar lo que has dibujado al lado o no. Para borrar, pues esa goma, la clásica blanca Mars, como pone ahí, de Marte. Mira, para nosotros. Me imagino que se refiere al otro Marte, de ahí, ¿no? Al que sale en el escudito. O un lápiz goma de estos así, que esto tiene una barra de exactamente la misma goma que está aquí metido y lo sacas más o menos. Yo uso los dos, para unas cosas viene bien uno y para otras otro. Esto es una plantilla de borrado, esto es muy útil. Tiene formas varias. Para estrellas y cosas así, pues se usa este y ese. Y si te vas a poner a pintar, por ejemplo, una banda de polvo oscura, nuestro dibujo será clara, de una galaxia, pues viene bien usar esas barras, aquello, planetas, aclarar una zona en general. Pues, ¿cómo se usa esto? Pues muy fácil, lo pones encima del dibujo, dejas el hueco nada más que para lo que quieres borrar y borras, ya está. Y cuando has borrado, ¿qué haces? Bueno, se me olvidaba este. Si aún así el puñetero grafito es persistente, pues porque a oscuras todos tendemos a apretar demasiado, yo también. Dices, es que no lo veo.
y aprietas demasiado, luego lo quieres borrar y no sale. Pues bueno, pues con una cuchilla con mucho tacto, pin, 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 levantas el papel un poco y a continuación hay que pasar siempre la goma, en todas las direcciones, así, cruzado, dando círculos y eso. Hay que pasar la goma porque si no el pelo del papel se queda levantado y aunque no vayas a dibujar más, a la larga ahí te va a salir una mancha oscura. Entonces, si le pasas la goma, le quitas todo el pelillo ese y la cosa queda más apañada. Y si vas a dibujar luego, desde luego hay que pasar la goma. Y cuando terminas y hay virutitas, pues no soplas. Soplar es escupir encima del papel. Usas un cepillo. Esto es un cepillo dibujante, yo lo tengo porque para mi trabajo lo tengo, pero no os compréis uno. Os vais a una perfumería y compráis una brocha de estas de darse los fondos de maquillaje, no cojáis una que esté usada, ¿eh? Y eso va muy bien para limpiar el papel y quitar las virutitas que van cayendo por ahí, también virutillas de grafito que se van quedando ahí, mantener el papel limpio. Para empezar, porque yo espero que todos empecéis y que lo intentéis, para empezar con algo que sea fácil. Yo sé que no es todo tan fácil como yo lo pinto, y entonces si es la primera vez que te enfrentas a un papel en blanco con un lápiz en la mano, no te enfrentes también a tu telescopio. Puedes empezar pintando constelaciones, constelaciones, pequeños asterismos, cosas a ojo desnudo, que te encuentres tú a gusto, en esas noches de verano así de la cervecita, con la cervecita y el blog. Mira, a ver si le saco la forma al escorpión. Un poco más separados, este ángulo más abierto, más cerrado. Así, es un buen principio. Cuando te encuentres a gusto con eso, o si ya lo has hecho y quieres empezar un poquito más en serio, que es de lo que vamos a hablar a continuación, pues cosas que no te vaya a llevar una eternidad dibujar, porque puede ser muy cansado dibujar. Dobles, asterismos, pequeños asterismos, cúmulos abiertos pequeños. Luego ya pues ir pasando a cúmulos abiertos más poblados y a objetos difusos, que ya es una técnica más depurada que la de ir haciendo puntitos simplemente. Hay que ir con calma, cada uno a su ritmo. Y cuando te creas que estás preparado para intentar el siguiente paso, pues lo das. No empieces dibujando M41 y M42 porque, vamos, si eres dibujante y te gusta dibujar, pues lo conseguirás, pero si es la primera vez que dibujas, te volverás loco. Y bueno, y luego está la luna y los planetas, que son caso aparte, que los he dejado para el final de la charla, porque el dibujo de luna y planetaria no tiene nada que ver con lo otro que os quiero hablar, es realmente mucho más complicado. Y si no has dibujado nunca, pues empieza por ir a una academia y ponerte a pintar ahí el Marte ese con las estatuas y cosas de esas, y luego te metes con la luna, porque si no lo llevas muy mal. Vamos, lo conseguirás, pero con grandes disgustos. Además, los dibujos de la luna sí que son para regalárselos a la madre y esas cosas, y le digan, mira lo que he hecho. Bueno, pues como os decía, hay que decidir muchas cosas. Hemos decidido el compromiso entre la adaptación a la oscuridad y el poder ver nuestro dibujo, el compromiso del formato en negativo porque es más fácil. Bueno, pues ahora una decisión importante: ¿qué vas a dibujar? Puede ser algo que viste en la última salida y que dices, ay, esto me voy a parar más a mirarlo, Hay que elegir el objeto. Una vez elegido el objeto, observarlo durante un buen tiempo, como estoy seguro que todos tenéis costumbre de hacer, y probar con distintos oculares, y si es un objeto difuso, probarlo con filtro, sin filtro, bastantes cosas, hasta encontrar ese punto que digáis, así me gusta o así se destaca lo que yo voy a querer contar en mi dibujo. Quizás unas partes del dibujo las hagáis con unos medios y otras con otros. Si os ponéis, no os pongáis, por favor, con la nebulosa de Orión, pues a lo mejor hay un trozo que lo haces sin filtro y pintas todas las estrellas del trapecio y eso, y luego le metes el UHC, apagas las estrellas y pintas los detalles de la nebulosa. Bueno, eso en una astrofotografía se hace, porque no vamos a hacerlo nosotros, lo de combinar distintas tomas. Nosotros también podemos combinar distintas tomas. Antes de empezar a dibujar, pues algo que estoy seguro que también deberíais hacer, ya no digo que lo hagáis, anotar una descripción del objeto, partes o elementos que nos resulten llamativos en ese momento, la forma general,
pequeños asterismos, dobles y cosas por el estilo, si hay alguna estrella con colores, aunque nosotros vamos a dibujar en blanco y negro, pero puedes poner al margen, la estrella del medio es roja, no pasa nada porque lo pongas en palabras. A continuación, ponerse cómodo. Esto es muy difícil a veces, no lo sé, pero es importante, porque si estás incómodo no vas a conseguir hacer nada. En general, intentar dibujar sentado, porque dibujar de pie es bastante complicado. Para la técnica que os voy a contar se hace con un cuaderno, en una mano. Siempre es más fácil hacerlo sentado. Hay banquetas altas, yo he visto por ahí a gente que tiene una silla de esta que salió de planchado en el líder o algo así, que le puede regular la altura. Taburetes altos, sillitas bajas, según como sea vuestro telescopio y eso, pero intentad estar cómodos. Si estáis dibujando con un Newton en montura ecuatorial y se os ha quedado el ocular apuntando para abajo, pues aunque sea le soltáis las anillas y lo giráis para poder tenerlo en una posición que no tengáis que estar haciendo malabarismos. Anotar a qué horas empieza el dibujo, esto aunque parezca una tontería y es importante, y empezar a dibujar. Empezar a dibujar es muy difícil, porque una hoja en blanco da mucho miedo. No hay reglas. Aquí, por ejemplo, voy a decir cosas que van a ser todo lo contrario de lo que decía el artículo de astronomía, del número 113 de astronomía. Yo voy a decir cómo lo hago yo y voy a intentar justificar por qué lo hago así. Dibujar un círculo que representa el campo de visión. Si estáis empezando, conviene. Yo hay veces que no dibujo el círculo, en general sí que lo dibujo. Y elegir una estrella que os destaque y que os sea llamativa y colocarla en el centro del campo de visión. Aunque se os quede el objeto a dibujar desplazado del centro, pero poner esa estrella en el centro porque os va a venir muy bien. Porque es una referencia que vamos a tener para ir colgando en nuestro dibujo todas las estrellitas que vemos. ¿De qué tamaño dibujo? Esto es un fallo muy típico de todo el que empieza a dibujar. Como no dibujo bien, dibujo pequeñito para que no se note. Fatal. Cuanto más grande, mejor, más fácil. Hacer un dibujo grande es mucho más fácil que hacer un dibujo pequeño. Tan grande como te quepa en el papel, como este de aquí. Aunque tampoco está mal. Este es el del parte de observación de la agrupación, que si es para hacer un pequeño apunte puede valer, pero a mí se me queda pequeño, porque eso yo meto ahí el lápiz y acabo por el otro extremo, así que un rayo. Lo que sí es importante es lo que pongo aquí. Tan grande como, depende del medio que usemos para el grafito, pues este círculo esto es un CD, por ejemplo. Este círculo lo hago con un CD. Quizás sea un poquito más. Este de aquí es el típico vaso de agua. Los dibujos, evidentemente, los círculos te los llevas hechos de casa. No vas con el vaso ni con el CD al campo. Bueno, yo el CD sí que lo llevo. Pero lo que es importante es que debas poder iluminarlo en su totalidad con tu linterna. Si tienes que ir rebuscando con la linterna a ver si esto está aquí o esto está acá, no puedes tener una visión en conjunto. En general, si tú miras con el ocular y tu campo de visión haces así con los dedos, es así, te miras a las rodillas y ese sería el tamaño idóneo para dibujar, porque así tu cerebro no tiene que hacer la conversión de escala. Lo que he visto aquí, igual que lo he visto aquí, lo pongo aquí. Lo que pasa es que a veces, pues, según a qué distancia tengas el papel, pues una cosa, y según cómo sea el ocular, yo que uso oculares de campo amplio, puede ser una cosa bastante más. Bueno, pues lo primero que hay que hacer en un dibujo, después de haber anotado la hora y haber puesto una estrella brillante en el centro del círculo, es situar los puntos cardinales. Si tenéis un telescopio como el mío, que no tiene cable de ningún tipo, pues te quedas a mirar a ver por dónde se va la estrella y por dónde salga del campo, ahí marcas el oeste. Si tenéis uno motorizado con montura ecuatorial, pues podéis probar a parar el motor y ver hacia dónde deriva la estrella, o moverlo en ascensión recta y para allá está el oeste. Y el norte, pues depende de la configuración del telescopio. Si es un Newton o si estás usando un Prisma, pues estará a un lado o a otro del oeste. Eso ya cada uno tiene que conocer su equipo y no me voy a meter más en eso. A partir de tu estrella brillante, ¿te imaginas algo parecido a esto en el ocular, o un reloj, o una diana, o algo por el estilo?
y empiezas a situar con esas referencias, sabiendo ya dónde está el oeste, dónde está el norte y cómo estás colocando y esas cosas, empiezas a colocar las estrellas más brillantes del dibujo. Yo ahí recomiendo no seguir un método, porque si empiezas por aquí y vas avanzando así, a lo mejor se te sale el dibujo por aquí de escala. Entonces, una por aquí, una por allí, una por aquí, así un poquito a voleo, las más brillantes. Luego ya para ir refinando el dibujo, con esas estrellas más brillantes, aquí casi no se ve, porque yo al principio marco todas las estrellas iguales, y así no magnitud al final, o iguales o casi iguales. Pero bueno, con esas estrellas más brillantes, estableciendo relaciones entre ellas, alineaciones, factores de proporción, pues esta está como en ángulo recto con estas dos y a la mitad de distancia que tiene. Pues vas poniendo más estrellitas. Aquí van cayendo más estrellitas, veis que ya hay algunas más, y al final ya marco la magnitud de cada una de ellas. Este dibujo evidentemente no está hecho en el campo. Yo no me voy a poner a fastidiarme la adaptación a la oscuridad sacando fotos a lo que estoy dibujando. Hay que ser claro. Un 18 me parece que es. Y está hecho pues a partir de una foto, pero siguiendo los pasos que se me vienen. ¿Cómo dibujar estrellas? Esto hay que decirlo, son puntos. Y esta, que es la posición en la que todos cogemos un lápiz normalmente, no es la mejor manera para dibujar puntos. Así dibujas comas en todo caso. Hay que probar otras posiciones con la mano. Yo os voy a poner aquí una foto de algunas que hay y con las que más cómodos sintáis, pues la usáis. Se trata de tener el lápiz siempre vertical, como podéis ver. A mí la que más me gusta es esta, pero eso es porque yo me he criado, he echado los dientes pegado a un Rotring y un Rotring se agarra así. Cada uno. Para las estrellas más tenues simplemente apoyamos el lápiz en el papel y lo apoyamos, no apretamos, lo apoyamos. Si no os queda marca suficiente con ese apoyo, probar a dejar la punta del lápiz, la mina un poco más roma, o a usar una mina más blanda, o las dos cosas, según como estéis. Para darle un poquito más de intensidad le hacemos un poquito de giro, y si es muy gorda pues giramos mucho y además lo hacemos con la mina muy roma y nos sale un buen punto gordo. Y al levantar el lápiz, igual que lo hemos bajado, lo levantamos para que no nos salgan rabillos a las estrellas, no salgan comas. Siempre conviene probar con tu papel y tus lápices en casa primero, con distintas durezas, más o menos afilados. Veis aquí yo hago una prueba, pinto distintas estrellas, hago una prueba de punteado para cúmulos globulares, que es una manera de hacerlo, con distintos. No sé si habéis visto las fotos de mis portaminas. Los portaminas tienes que poder distinguirlos en la oscuridad. No te vas a poner, las letras son muy pequeñitas y tienen muy poco contraste y están en la mina y muchas veces se desgastan. Tienes que poder distinguirlos. O son muy distintos, yo tengo casi todos muy distintos y más o menos sé cuál es cuál. Pero por ejemplo hay dos que son iguales, uno tiene la parte de atrás roja y la otra tiene negra. Eso con la luz roja no sabes cuál es cuál. Entonces yo les he pegado unas cintitas así y hasta al tacto, sin ponerme a mirar mucho que lápiz he cogido, como la cinta hace algo de relieve, pues sé cuál es. Y lo que pongo aquí, yo os lo he contado antes, es cierto. Todos tendemos a apretar más de la cuenta cuando estamos con la luz roja así a oscuras, que no vemos bien. No se ve, insistes con el lápiz hasta que le haces un agujero al papel. ¿Cuándo se termina un dibujo? Hay muchas veces que estropeas un dibujo por seguir dándole vueltas y más vueltas, entonces hay que saber terminar. Hay que terminar si estás cansado, desde luego. Si no te lo estás pasando, bueno, yo no digo pasándotelo bien, porque yo cuando dibujo se me pone un nudo aquí en el estómago como cuando nació un dibujo, pero tienes que estar disfrutando del dibujo y tienes que estarte dando cuenta que estás consiguiendo algo con él. Si estás cansado, si estás fatigado, pon el tiempo que ahora has terminado y se acabó. No hay necesidad de pintar todo lo que ves. La parte de la gracia que tiene un dibujo es que tú en un dibujo seleccionas qué es lo que sale. Puedes dedicarle un detalle exquisito a ciertas partes de la nebulosa en cuestión o del cúmulo y otras dejarlas simplemente así como insinuadas y se acabó. Pues no es una foto, no estamos haciendo fotos.
Antes de terminar, conviene, como a veces de borrar, pasar la mano, pues se nos pierde alguna estrella, y más si estamos haciendo objetos difusos, de los que hablaremos a continuación, pues conviene comparar otra vez la magnitud de las estrellas y por el clásico método de decir, esta es la más brillante, la pito más gorda y las demás a partir de esta, pues las desgruesas un poquito. Comparas tu dibujo con las notas que tomaste al principio para ver si realmente tu dibujo cuenta lo que tú habías visto. Esto es importante, por eso hemos tomado esas notas al principio. Se ve que aquí en el centro yo he visto una figura con forma de diamante. ¿Dónde está en mi dibujo? Se ha perdido la figura de diamante. Pues destaco más todavía esas estrellas para que se vea esa figura. Cosas por ese estilo. Seguro que mientras estabas dibujando, que es uno de los principales objetivos de hacer un dibujo, has visto cosas que no habías visto al principio. Pues las añades a tus notas. Después de 20 minutos aquí he descubierto que tal estrella es doble, o que la nebulosa que parecía desdibujada se ha ido definiendo y tiene encima pequeñas estrías oscuras, o destaca sobre un fondo estelar, o lo que quieras. Eso al gusto de cada uno. Y hay que anotar a qué hora acabas. Está bien, para saber tu esfuerzo, lo que ha valido la pena y qué has hecho esa noche. Si el papel está húmedo, no lo cerréis así, lo dejáis abierto, lo metéis en el coche y ya se irá secando poquito a poco, porque se puede estropear bastante. La humedad es un problema serio para dibujar y para todo lo demás, pero a un ocular le puedes poner un calentador y al papel no. Bueno, ahora voy a hablar un poquito, ya tenemos dominado lo que es un cúmulo, pues voy a hablar un poquito, nada más un poquito, sobre objetos difusos, porque esto es donde veo más perdida la gente. Porque el tema de dibujar puntos, bien, pero cuando ya hay... me compro un difumino. Bueno, pues nada. Pues yo, antes de empezar a dibujar un objeto difuso, yo recomiendo pintar primero el fondo de estrellas para tener unos puntos de referencia, igual que esa diana nos ha servido para ir colocando esas estrellas, luego las estrellas nos sirven para ir situando el objeto difuso. Hay gente que pinta primero la galaxia y luego pinta las estrellas que hay alrededor. Yo prefiero hacerlo al revés, para que lo explico. No es trampa llevarse las estrellas de casa, digámoslo así, prepararte una cartita y pintar encima de ella. No hay trampas, aquí no hay trampas, aquí las reglas se pone cada uno las que quiera. Hay gente que dibuja mirando un monitor que hace de una LPI o algo así. Yo no le veo la gracia a eso, porque para eso, cuando ha terminado la LPI, le das a guardar y ya está. ¿Para qué vas a dibujarlo? Pero bueno, hay gente que lo hace. Si os lleváis, esto se hace sobre todo para cometas, el llevarte el fondo de casa, porque el cometa es una cosa que se está moviendo y pues a lo mejor yo prefiero echar el rato en dibujar las estrellas del fondo, porque ese rato que estás dibujando las estrellas del fondo vas viendo cosas nuevas del objeto que vas a dibujar a continuación, te vas dando cuenta de relaciones que tiene con las estrellas del fondo. Siempre se dice estrellas del fondo y normalmente son estrellas del frente. En realidad las estrellas están delante y el objeto está detrás. Bueno, los cometas no, pero una galaxia desde luego. Bueno, pues si no sabes con precisión dónde va a estar el objeto, por ejemplo un cometa, pues conviene que te lleves una o varias cartas en distintas escalas, para que no sabes ni cuál va a ser la dimensión angular del cometa. A lo mejor te llevas esto y no te cabe, o a lo mejor te llevas esto y ocupa una isla ahí. Bueno, si no sabes qué es exactamente lo que te vas a encontrar ni dónde va a estar, hay que llevarse un repertorio de cartas con distintas escalas y distintos campos. Para mi gusto, la mejor manera de dibujar objetos difusos es aplicar grafito con un difusor. Pero hay más y hay gente que se encuentra a gusto haciendo otras cosas. Dándolo directamente con el lápiz, por ejemplo, usando carboncillo. Yo aquí no he puesto nada de carboncillo. A mí el carboncillo, que me gusta mucho pintar a carboncillo, pero no me gusta al lado del telescopio porque acabas con las manos muy sucias y andar hurgando con ópticas y eso, y aquello soltando polvo a mansalva, pues como que no me apetece. Además ya os he dicho qué clase de telescopio uso yo. Mi espejo está muy expuesto y todo lo que está aquí el viento lo va metiendo para allá. Esto es un difumino. Bueno, dos. Este me le regalaron y este me lo compré yo. Este no lo uso para casi nada y ese para casi todo. Aunque tú tengas que hacer un dibujo preciso,
Lo importante es la punta. Este es un difumino de papelería escolar y este es un difumino de tienda de Bellas Artes. Lo importante es la punta. Entonces, que sea gordito suele ser más agradable para poder irlo girando con las manos, sujetarlo bien. Y bueno, y un difumino tal y como viene de la tienda no vale para nada. Hay que darle un suavizado, hay que usar un suavizante. Tenemos la suerte de tener uno aquí en la agrupación, por si no tenéis en casa. Eso es un suavizante de difuminos. Coges el difumino, lo pones encima de la mesa, coges el martillo y atizas hasta que le toques así con el dedo y aquello sea blandito y flexible como tiene que ser, ¿vale? Tienen dos puntas. Normalmente yo para esto uso una punta oscura cargada de grafito para pintar y otra limpia para despintar, que no borra, para aligerar un poquito el dibujo de tono. Para limpiar la punta y para darle forma y afilarla, porque esta se va quedando romo, usamos la rasqueta por donde no hay grafito. ¿Cómo se usa un difumino? Pues para mi gusto. Ese es otro lápiz que tengo que ese no se confunde con. Bueno, pues haces un buen borrón de grafito ahí a un bordecito de tu dibujo y lo dejas ahí bien cargadito. Luego coges, cargas, o sea, coges el difumino y lo pringas ahí, le das vueltecitas que se quede bien cargado y al lado haces unas cuantas rayas con el difumino hasta que aquello quede muy tenue. Es importante que quede muy tenue. Aunque el objeto sea realmente muy brillante, empezamos de una manera muy tenue, porque trabajamos por capas. Primero vamos dando la parte más brillante un poquito, luego nos vamos ampliando y entonces le vuelves a dar encima la parte más brillante y al final aquello queda bien. Lo vas rotando un poquito, trazando círculos, elipses, probando, eso probad en casa con distintos puntos de presión. A ver, si aprieto más, si aprieto menos. Hay objetos difusos que tienen unos bordes muy duros y entonces ahí aprietas, y hay otros pues que se van perdiendo, o por otras zonas aquello se va perdiendo tenuemente, pues tú vas levantando la presión hasta que al final no tocas el papel y así se queda, controlar la presión. Esto es importante practicar en casa. Por ejemplo, dices, voy a pintar galaxias elípticas de más o menos como me acuerdo yo cuando salí. Galaxias espirales, así de memoria, te inventas nebulosas, pues vale, vas probando. Configuraciones que hayas visto, porque ensayar en el campo es difícil, pero es ensayar en casa. Y por ejemplo, este es un objeto tenue que luego le voy añadiendo más matiz, eso podría ser un cometa, a lo mejor. Con el difumino los resultados cambian mucho según el tipo de papel que uses, así que ensayad con el papel que vayáis a usar en el campo. Porque a lo mejor tú obtienes unos resultados con un papel de cuaderno así un poquito gofrado y luego lo intentas hacer en un folio y no te sale. Esto es un dicho exótico que os cuento, no es imprescindible, pero es bueno que sepáis que existe si de verdad os vais a lanzar a esto. Eso, una goma blanda, goma de pan, algam, de Faber-Castell. Es como plastelina gris. Sirve para eliminar el grafito poco a poco. Esto está muy bien si te has pasado de luz con una estrella o con una nebulosa y dices, es que me ha quedado demasiado oscura, o sea, demasiado brillante y esto no es tan brillante. Pues, o para hacer formas intrincadas, por ejemplo, haces con el difumino no se puede coger muchísima precisión por más que lo intentes. Si a lo mejor tu galaxia tiene una banda de polvo en el medio muy tenue, pues con esto haces la galaxia de un borrón con el difumino y con esto le quitas el grafito del medio. Es muy fácil de usar, se amasa, así, le das la forma de lo que quieras borrar. Normalmente si quieres quitarle brillo a una estrella que se te ha pasado, pues le das una forma así cónica más o menos. Lo pones encima del papel y lo levantas y vas tic, 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 dando tironcitos, no se frota. Esto es así. Si se te queda sucia, pues vuelves a repetir, vuelves a amasar, o sea, una goma de esta dura toda la vida, pero vamos. Bueno, hasta ahí las cosas de cielo profundo. Luego yo aquí tengo la luna y los planetas.
yo aquí, lo que os he dicho antes, aquí sí que no os voy a engañar, aquí hay que saber dibujar, aquí hay que tener mano. Si nunca has dibujado y te quieres meter a hacer cráteres de la Luna, ten paciencia, pásate unos meses dibujando una bola de papel arrugado encima de la mesa, copiándola con distintas luces y cosas así, con distintas técnicas. No os digo haciéndole retratos a la gente porque eso no tiene nada que ver, pero probando, porque aquí hay mucha amiga, ¿eh? No es motivo para no intentarlo. Se sienta con ganas y voluntad que lo intenten, pero puede ser un poco frustrante, ¿eh? Si no has dibujado nunca, pues primero empieza por dibujar cortezas de árboles y cosas por el estilo y luego ya hablaremos. Tampoco hace falta que te tires 2 años ahí en Bellas Artes para esto, pero inténtalo por lo menos copiando del natural, no fotos. O sea, no, yo ensayo para dibujar la luna copiándola de una foto. No, mejor copiar el natural. Porque las luces de las fotos, la luna no es igual lo que ves que lo que sale en una foto. Nada es igual lo que ves, de los objetos que estamos hablando aquí, ninguno es igual a lo que ves a lo que sale en una foto. Yo en las charlas del Grupo IO, los que venís a las charlas del Grupo IO lo sabéis, yo pongo dibujos. A mí las fotos plásticamente me parecen muy bonitas, las de uso científico, algunas son bonitas y otras son algunas auténticas marañas irresolubles, pero a mí no me gusta ponerle fotos a la gente que empieza porque todos lo sabemos de las observaciones públicas o de la primera vez que sale alguien al campo y yo, pero es que no lo veo rosa, pues es que, joder, la galaxia, si esto no hay nada, yo le pongo dibujos, a mí no me gusta que nadie se sienta frustrado cuando mira la primera cosa que ves. Y ahora, por desgracia o por suerte para unas cosas y por desgracia para otras, con toda esta accesibilidad de medios y esto en todos los periódicos, en todas las páginas de internet, tenemos unas astrofotografías impresionantes, muchas profesionales, y ahora los amateurs están haciendo unas fotos con las técnicas digitales que se te cae la mandíbula hasta el suelo de verlas, pero luego viene la gente a mirar por el telescopio y se siente muy frustrada. O sea, cuando digo, Saturno así de pequeñito, con este telescopio tan gordo que tú tienes, Saturno así de pequeñito, pero tú míralo bien, míralo, se van, míralo un buen rato, vas a ver cómo le ves detalles en los anillos y bandas y cosas de esas, pero nada, la gente está acostumbrada a lo inmediato, le doy un botón y aquello se me llena de colores y esperan que el telescopio sea así, no lo es, ¿eh? Pues por eso os digo, dibujar, si vais a ensayar a dibujar, copiando cosas del natural, cosas muy sencillas, un papel arrugado, una esponja, para la luna viene muy bien una esponja, cosas así, una esponja de esas naturales, así muy regulares, ¿eh? Así que aquí yo no os voy a contar ningún método de cómo dibujar la luna. Si os sentís con fuerza para dibujar la luna es que ya sabéis dibujar y mis métodos pues son nada chino, así que os voy a poner unos ejemplitos de distintas técnicas, la que uso yo, las que usan otras personas. Aquí, a partir de aquí, ese dibujo, por ejemplo, no es un... Eso lo vio Ricardo y dijo, esto es Marte de la oposición del 2003. No, 2007, noviembre del 2007. Así de pequeñito, y este señor vio todo eso con un Skywatcher de 6 pulgadas, y con un filtro que si algún día me queréis hacer un regalo, me lo regaláis, que es el Sirius variable, que es como todos los filtros del mundo unidos en uno solo. Tiene una ruedita que le vas dando vueltas, por lo visto ver Júpiter con eso es impresionante, porque veis unos detalles, giras un poquito la rueda y esos que estabas viendo te desaparecen y te aparecen otras cosas. Ese dibujo de Marte es impresionante, y más teniendo en cuenta que es la oposición del año pasado, que no fue nada del otro mundo, ¿no? Aquí van a salir algunos nombres que si visitáis los foros de Cloudy Nights pues os sonarán. Este, por ejemplo, es Sol Robbins. Este es Jorge Arranz. Los dibujos de la luna que hago, este es un poco antiguo, pero es el único que tenía así una fotografía decente para poner. Tengo ahí un montón de ellos que, como he estado de mudanzas y eso, pues habréis visto que no hay muchos dibujos en esta charla, porque lo tengo todo todavía un poco en caja. Esto es barra con T, es una barra grasa sobre un papel negro. Papel negro que lo llaman en la tienda donde lo compro de técnicas mixtas, no sé si interesa.
se usa para hacer dibujos a pastel. Esto se puede hacer también con pastel. A mí me gusta más la barra corté que el pastel para dibujo, porque tiene un trazo con más gesto, la aprietas más o menos y coge más carácter el dibujo, como estos brochazos que hay por aquí y eso. Me gusta más el pastel, queda más sobadito el pastel. Luego, después del dibujo en blanco sobre negro, hay algunos detalles que los perfilo con té negro, por aquí también. Lo que digo ahí es verdad, es fácil pintar el negro con el negro, perfilarlo blanco, pero si se te va la mano con el negro, el blanco no lo va a tapar. Todas estas técnicas de barras, de pasteles, de carboncillos y eso son para formatos grandes. Este dibujo es, bueno, este no es muy grande, este es una 4, pero yo dibujo siempre en algo parecido a una 3 porque me es cómodo. Hay gente que dibuja con caballete y una 1. También son técnicas todas muy rápidas, barras todas muy rápidas, barra que rellena mucho porque la luna cambia muy deprisa. Si te pones a hacer una acuarela, pues cuando estés terminando por este extremo de aquí, lo de arriba ya no tiene nada que ver. Entonces, pues, tienen que ser técnicas rápidas, muy expresivas todas. A mí me gusta mucho dibujar la luna por eso, porque es un ejercicio, lo que llamamos de repentización, de oye, es que tienes que terminar el dibujo en 20 minutos porque dentro de 20 minutos esto ha cambiado totalmente. Y como es todo luces, más que forma, el que empieza a dibujar la luna empieza a pintar circulitos. Los cráteres no son circulitos, los cráteres es una mancha de luz al lado de una mancha de sombra y cosas así, no son círculos. Esto es a carboncillo, no sé el nombre del dibujante, este ya no es mío. Esto es la técnica de manchas, si alguno habéis dibujado, pues dar carboncillo en distintos matices, sacar luces con una goma de borrar. Todo esto son papeles especiales, claro, para estas técnicas. Yo ya os he dicho por qué no aunque a mí me gusta mucho hacer mancha todavía, he llegado a aborrecerlo, pero otra vez me vuelve a gustar. A mí no me gusta esto del telescopio pues porque es una técnica muy sucia. No es cuestión de llenar el espejo de todos los oculares de polvillos raros. El grafito, o el lápiz, se puede usar también. Mirad qué dibujo tan bonito, tan delicado. Bueno, ¿cómo se llama ese? Esos dos cráteres así pequeñitos. Y sin embargo está lleno de carácter, Hay quien usa el grafito con el difumino, pero a mí para la luna me gusta más que tenga trazos así como estos de aquí tan rotundos. Un dibujo que muy poquito dice muchas cosas, Si lo miráis bien es que ahí no hay muchísimo. Pero fíjate cómo ha pillado el momento, cómo se ven esos anillos ahí, cómo te insinúa lo que hay alrededor. Veréis que en los dibujos de la luna no se suele pintar ya el circulito del campo que estás viendo, porque vas a un detalle muy concreto que tienes dentro del campo a dibujar, porque en la luna se ven tantísimas cosas. Luego hay unos dibujos muy bonitos por ahí, de barra blanca sobre papel negro, de la luna en su conjunto, que también es un ejercicio muy bonito de hacer, porque ahí sí que te tienes que fijar en lo imprescindible y ver qué es lo más llamativo y queda ahí. Radio de dicho, o los mares y esas cosas. Para dibujos a lápiz de los que hemos visto, o cualquiera de estos, si queréis que os duren con ese rango de matices que les hemos metido, hay que usar un fijador que yo uso laca de pelo porque es exactamente lo mismo que te venden en una tienda de Bellas Artes como fijador, con un poquito de perfume, y por lo que te vale un bote de fijador de Bellas Artes te compras 6 de estos. Para usarlo, pues lo típico para que hay que tener de precaución, igual que con el bote de aire que a veces algunos usamos para limpiar espejos, montar vuestro dibujo en vertical, sujetar siempre en vertical el bote y alejado, y darle así, haciendo un barrido en S, y dejarlo que se seque y lo guardas. Ya una vez aplicado el fijador, ni se os ocurra volver a dibujar ni intentar borrar nada encima porque os lo cargáis. Para mí un dibujo está acabado ahí. ¿Para qué más? El dibujo es para mí. Y esto es como el alpinismo y las montañas. Lo bonito es el camino, la cumbre sí está muy bien, pero lo bonito es el camino. Si solo te interesa la cumbre, vas en helicóptero, te bajas, sacas la foto, te vuelves a internet.
ver fotos en internet, ¿para qué voy a salir al campo a observar? Si está ahí el canteruel, no, el estelario. Lo que pasa es que si vas a enseñar el dibujo a parientes y conocidos, pues lo más posible es que te digan que ahí solo ven puntitos y borrones. Entonces se le puede hacer un poquito de procesado después, lo puedes escanear y darle la vuelta. Esto es el PC. Lo puedes poner en negativo y bueno, y ajustarle un poquito los niveles. Hay quien va un poco más allá, a mí no me gusta, lo hice de experimento para ponerlo en esta charla, y lo que hace es copiárselo en el Photoshop y en una capa diferente con distintos pinceles pues va marcando los puntitos. Esto está bien si os han salido muchos rabillos y esas cosas y dices, bueno, pues es que lo veo y está, ahora lo veo y está lleno en sí, las estrellas parecen cometas todas. Bueno, pues te metes aquí y vas con los distintos grosores de distintos pinceles, con el borde un poquito difuminado. A mí es que esto me parece que está un poco muerto. A mí me gusta ver lo otro. Y unas pocas referencias que os puedan interesar. En español, el artículo de astronomía. En inglés, este libro, que es de la biblioteca esa de Patrick Moore, que es una que tiene algunos títulos muy interesantes y otros que no valen para nada, que está escrito por varios autores. En realidad ese libro son tutoriales que podéis encontrar en el foro de Cloudy Nights. Y los autores son la gente que participa en ese foro. Son un poquito más desarrollados, pero todo lo que os cuenta ese libro, muy desordenado, porque ya todos sabemos cómo es un foro de internet, que las cosas son muy difíciles de encontrar muchas veces, pero todos esos trucos que se cuentan ahí los tenéis en el de Cloudy Nights, y a mí me ha servido para mucho, para saber por dónde empezar, porque yo también, alguien me tuvo que contar por dónde empezar y me lo contaron estos señores. Que a su vez estos señores llevan una página que es como el Apple, pero con una S de sketch, de dibujo, que cada día meten un dibujo nuevo, que es bonito de ver, porque hay dibujos de todo rango y condición, desde dibujos de niños escolares hasta algunos de los que os he puesto aquí al final, que son de ahí, ese del grafito de la luna, tan delicado y que no me gusta tanto, pues está sacado de ahí. Y hay gente de todo el mundo, y hay españoles, hay americanos, hay muchísimos iraníes y checos. Y eso es todo, que os animéis y lo intentéis por lo menos. ¿No recomiendas el empleo de un ocular con retículo cuadriculado para hacer los dibujos, sobre todo para los que no tenemos una mano muy obediente a lo que el retículo y se te van los tamaños de las cosas? Sí, yo sé lo que me dices, porque eso lo hemos estado hablando alguna vez a razón de las manchas solares y eso. Por ejemplo, El retículo te puede ayudar al empezar, pero también te hace desarrollar ciertos vicios, como es dibujar igual que escribes, empezar por esta esquina y acabar por la de abajo. ¿y por qué ese es un vicio? Y pues porque pierde relación una cosa con otro. Es mejor seguir unos rangos, unos rangos, como lo que he contado con la diana. Primero la más brillante, es una aquí, una aquí, una aquí, una aquí, una aquí. Ah, pero eso lo puedes hacer igual con el retículo para... Sí, yo te hablo por mi no, propia experiencia. yo te estoy diciendo que te puede llevar a ese vicio, no que necesariamente lo hagas. O sea, si tú tienes el retículo y dices una aquí, una aquí, una aquí, los selenógrafos han usado siempre efectivamente un retículo, pues porque tienes que situar las cosas con muchísima precisión. Yo aquí os he contado un poco cómo llevarse un souvenir de tu salida de observación y cómo disfrutar de la observación, no cómo preparar algo para publicar. Evidentemente un retículo, si quieres ser preciso, necesitas un retículo. El retículo tienes problemas porque tienes ese ocular con el retículo, no tienes todos los oculares con el retículo. Pero con el retículo, que efectivamente viene muy bien para esas cosas, si evitas la tentación de primero hago el A1, después el A2, después el A3, después el A4 y hago así como si escribo, porque el dibujar, para el que no ha dibujado nunca,
tiene el vicio de hacer lo que uno sabe hacer, que es escribir, y empiezo por aquí y termino por acá. El dibujo hay que empezarlo por el centro, ir metiendo información poquito a poco, capas de información, digámoslo así, hasta que aquello tenga el aspecto que tú quieres que tenga. Puedes pasar horas y horas metiendo, y puedes ser un pintor de corte, y entonces ves el cuadro 3 meses después y te vas a por la paleta aquí un poco colorete. Con la astronomía también se puede hacer eso. Si un día, lo que os he dicho, cuando termino el dibujo, es que estoy cansado, ciérralo. Eso, a no ser que sea un cometa o la luna, al día siguiente va a estar ahí, y el año que viene va a estar ahí. Si el dibujo a mitad pues estás aburrido de él, o se te ha puesto húmedo o lo que sea, pues lo dejas y el año que viene lo vuelves a enganchar. A lo mejor el sin es distinto y esas cosas, pero se puede hacer, no hay ningún problema. ¿Que dibujáis? Está muy bien. A mí me gustan mucho los dibujos de geofísica, por ejemplo. Tengo unas ganas de que salgan manchas en el sol para ponerme yo. También. Pues si todas las manchas es el problema, porque si todas las manchas en el sol, cuando intentas Sí, hacerlo, por eso que Para eso sí arreglan en su necesitas sitio. un retículo. Para- Si uses un retículo, como el sol es todo igual, Sí, pero bueno. no hay mancha. Yo entiendo que... Y los Yo tamaños. es que tengo el ojo muy entrenado. Ya, eso es lo que yo creo. Claro, yo tengo el ojo muy entrenado, entonces sí, por eso digo también que conviene una de aquí, una de allí, una de allí, porque si tú tienes el disco del sol, por ejemplo, y empiezas por aquí, de esas cadenas que salen así de manchas, empiezas por aquí, cuando vas llegando a la última, ves que te has ido totalmente para el No, otro pero extremo. y el retículo del sol no es un retículo cuadriculado, es un retículo con simplemente sí, una cruz. sí. Es porque en el sol lo más importante es situar con precisión las manchas. Luego el dibujo depende ya del artístico que sea cada uno, pero sin ponerlas en el sitio cristal. Y el retículo te ayuda mucho, porque da con mucha precisión el eje Como lo he este-oeste. dibujado ahí, yo es que me imagino el Claro. círculo. Pero vamos, eso sí que es entrenar el ojo. Por eso también os digo, la luna, el sol, lo incluyo dentro de lo de la luna. Si has dibujado, no necesitas que te cuente cómo dibujarlo. Si te tengo que contar cómo dibujarlo, empieza por pintar la bola de papel y ya está. Por eso. Pero en general, para el sol, para evitar eso de empiezo por aquí y cuando llego a la última ya me he salido del papel, porque nos pasa a todos, lo he mencionado antes de pasada con el difumino. Con el difumino es muy fácil que te queden las cosas más grandes de lo que son. Realmente es muy fácil irte para afuera. El lápiz es más fácil contenerlo, pero el difumino empiezas, no, es que es más tenue, entonces para hacer más tenue te vas cada vez más lejos. Pues con las manchas del sol pasa un poco lo mismo, que empiezas la fila por aquí y te sale del papel. Si al principio, en vez de ponerte a mirar cómo son las manchas, coges con un lápiz y dices, hay una aquí, una aquí, una aquí, una aquí, y ya tienes una visión de conjunto de qué es aquello, luego te metes en detalle, con la luna es lo Es mismo. que eso es lo que hay que hacer. Claro. Sí, haciéndolo así, yo personalmente las coloco fuera de su sitio. Cuando lo pruebe, porque no lo he podido probar todavía, os contaré mis experiencias. José María, le salen mejor las fotos, los dibujos de las manchas que las fotos de las aves. Oye, pues cuando las hagas en la biblioteca está el archivo de la dotación. No, de los foros estos de Cloudy Nights y el dibujo astronómico del día, hay unos dibujos hechos con el PST, muy sencillitos, y eso hechos con lápiz de pastel rojo o granate sobre papel negro, que hay unas auténticas preciosidades de emociones coronarias y cosas así finas. No, bueno, esto es mucho más modesto. Y no, Esto no eso pretende es- más que No, pero que también hay de cambiar el manchas. número de Word, pero verlo gráficamente. Sí, sí, no. Hay dibujos de manchas que son con el polímer en un telescopio normal, pero es que ahora que tenemos los filtros de H-alfa a un alcance más económico, pues ahí también hay mucho campo, mucha cosa que dibujar. Y eso debe ser, digo debe ser porque yo no lo he intentado, precioso, porque además como aquello cambia tan deprisa, es que te obliga a decir, aquí en este momento estaba así, 5 minutos después ya no tiene nada que ver. Y esta vez ejercicios de repetición, es lo que os he dicho. O sea, empiece pintando doble, como pinta Fran. Al final le he puesto tu foto nada más que ahí. Sí, bueno, ahí, yo lo que has contado antes sobre el tema de que se va a pintar después de que te falta hacer malito, eso me ha pasado con un cúmulo, no sé si era abierto o no, un cúmulo, empiezas a pintar por el centro, pero hace, joder, me falta aquí ya... Es que tienes que pintar primero las estrellas del campo para que te contengan a tu dibujo, porque es que si no te esparramas. Es
inevitable. Es más bien. Pero sí, te obliga, lo más importante de esto te obliga a mirar sobre los corales y miras particularmente. La fotografía es al final un dibujo de colores, no es real, pero es muy real. Es lo que se ve. Yo quiero reivindicar un poquito la observación astronómica, que me parece que nos estamos volviendo muchos muy comodones, y con todo mi respeto a los fotógrafos, complicando demasiado las cosas, y hay que empezar por aquí. Hay que empezar por decir esto está allí y lo vi, miro, y qué es lo que yo he visto, que no te lo cuenten, porque al final esto consiste en que no te lo cuenten, en que tú lo veas. Y la foto de alguna manera es que te lo cuenten, porque además ahora con tanto procesado tienes la foto del Hubble aquí y dices, tiene que quedar como esta, y te pones a meterle capas, aquello, y filtros, y gaussianos, y la madre que lo parió, y ves que al final te queda igual, pero no es tu foto. Hay fotos y fotos. Es satisfacción personal de hacerlo por ti mismo y... Sí, no, y la foto también, o sea, la foto, la gracia que tiene es la satisfacción personal de plantearte un objetivo y llegar a él, pero para el que empieza, desde luego, yo tengo a mi amigo Fernando que empezó haciendo fotos, pero a mí eso me parece una barbaridad. Y sobre todo que hay gente que está empezando, que se mete a lo de la foto y se pasa, que yo les he visto, igual que con lo del Goto, toda la noche peleándose con un equipo y no han visto lo que tienen encima. Y eso es muy peligroso. Y encima ahora, observatorio automático. Otro día le daré una charlita aquí de un programita que uso yo que se llama Astroplanet. Te pones tu observatorio, te pones un programa con Astroplanet y te vas a la cama a dormir y ya lo único que haces es procesar. Pues para eso descárgate las fotos de internet y ya se acabó. La verdad es que el dibujo astronómico siempre ha sido una disciplina de las agrupaciones astronómicas de aficionados que es, vamos, básica. Para Muy las agrupaciones, y muy satisfactorio. Claro. Yo os animo, aunque es que la frase esa de es que yo no sé dibujar, es que inténtalo, que el dibujo es lo de menos. Que el dibujo como que del dibujo es lo de menos. Luego a la larga te irán quedando bien. Pero el dibujo en sí mismo no es un fin. El fin es la observación. Y te obliga a una disciplina de observación que es una cosa muy importante, que también lo que decía antes, que estamos acostumbrados a darle un botón y que nos salgan las cosas. Que poner los telescopios en las observaciones públicas, ya lo has visto. Pues hay gente en esta agrupación que hace lo mismo. Sí, muy bonito. En el caso de la Luna, por ejemplo, hay rasgos muy difíciles de retratar, y yo vuelvo a sacar aquí una vez, no sé si está por aquí, Jesús Carmona. Se ha ido. Rima Cleómedes. Hicimos una apuesta a ver primero quién la veía y quién la retrataba. Entonces, verla es muy difícil, pero se puede llegar a ver. Sobre todo si sabes dónde está y cómo es. Pero retratarla para mí hasta ahora ha sido imposible. Sin embargo, el valor del dibujo pues es poderla llegar a plasmar. Claro que sí. Eso sobre la Luna. Ahora que se hacen técnicas de estas de stack, de sacar muchos fotogramas y ir cribando los buenos y eso, pues ya menos. Pero es cierto que de la Luna, de siempre, por lo menos hasta que era la fotografía química, sacas mucho más detalle en un dibujo que en una foto. Porque tu cerebro hace eso del stack. O sea, si hay un pequeño cráter de estos tipo copa, que con la luz rasante ves el puntito negro, a tu cabeza le basta con haberlo visto durante unas décimas de segundo para que se te quede grabado donde estaba y lo puedas reflejar en el dibujo. Y es una fotografía química de las de antes, a pesar de que las exposiciones eran muy rápidas y eso, pues lo perdía. El dibujo en la Luna, en ese sentido, pues ahora pues eso, con el... Eso ha pasado con los planetas, hasta ahora que nos apilan no había forma de hacer una foto química. No hay más que ver algunos boletines de estos. De Marte, por ejemplo, era imposible. No hay más que ver algunos boletines de estos, que vienen las fotos de los premios Pléyades, lo que eran hace 10 años y lo que son ahora. O sea, esto, para los que acabamos de llegar a esto, es como un abismo. O sea, es que me salgo yo ahora al campo con la foto, con la cámara la pequeñita, la pongo así en el ocular y me saco un premio Pléyades de los de hace 10 años, sin echarle mucha intención. A ver si ahora el mes que viene animaros con el cometa. Yo no hago fotos, yo te lo digo. No, dibujo. Yo te lo digo. Me refiero a dibujo. Y lo comparamos con los que Me preguntan, yo una cosa que siempre he hecho de menos cuando cojo una guía de campo es que vienen fotos.
Claro, pues luego yo cuando me ven las cosas digo, muy bonita la foto, me parece fabuloso, pero yo echo de menos, ¿no hay alguna guía de campo que no tenga fotos que tenga dibujos? Y si no la hay... ¿Por qué no la hacemos? No, a ver, yo no digo que hagamos una guía pues de la leche, pero realmente al final, por ejemplo, hacer una hoja con las 20 cosas que observan todos los aficionados, seguro que ya lo tenéis hecho. Y si no, en un año seguro que se hace. Estoy ahí en un proyecto complejo que es el Messier a lápiz. Pues... Pero vamos, eso va muy despacio porque no todas las salidas puedes ponerte a dibujar. Pero yo no te digo ni el Messier. Yo te digo, tirando de la página esa, tirando la página esa del ASO, que te digo, sí. Aparte de que tienes ahí todos los Messier vistos desde equipos muy modestos a equipos profesionales, tengo unas cuantas páginas de gente que ha hecho antes que yo del Messier a grafito, y hay alguno incluso que tiene 2000 NGC ahí puestos, que lleva dibujando desde que me salieron los dientes. Pero bueno, es muy satisfactorio. Yo ya lo he dicho antes en las charlas del grupo, yo evito poner fotografías porque no me gusta que nadie se sienta decepcionado, que es lo que has contado tú, que es muy fácil ahora. Y es un proyecto muy bonito ese que dices tú, ¿verdad? No, yo lo digo porque me parece una cosa muy interesante, y cuando llegues a los 100, a los 110 o 109 según bueno, sí. Hay algunos que en M40, por ejemplo. M40, pues bueno, pues vale, lo dibujo. Venga. Bueno, pues dibujarlo. Hay que dibujarlo porque está la lista. Sepa lo que no va a ver. No hemos sido capaces de hacer el catálogo Messier. Fotos. No, pero es que yo... A ver, no, pero esto es más fácil de hacer porque es un proyecto personal. Claro, no. Por eso ese proyecto de hacer el catálogo Messier entre todos. Llevamos más de 30 años. Ahora pero por eso te digo que es bien más fácil, porque no es entre todos, soy yo solo. Que lo difícil de esas cosas que dices tú, lo normal es coordinar a la gente. Ya, pero a ver, la gente del grupo mío no va a ser, dicen la mitad de los objetos Messier. No, quiere decir que la mitad de los objetos Messier no lo van a ver. No lo van a ver. ¿Cómo que no? Al maratón os quiero a todos allí. No, yo lo que hay que decir es que hay un grupo de objetos, ¿vale? 20 objetos, que es los que usamos cuando vamos a enseñar a la familia, los que vamos a enseñar a no sé qué. Ten en cuenta que esos objetos son de los más difíciles de dibujar. Bueno, yo por eso... Lo habéis visto, no os he puesto ningún cúmulo globular. Claro. Hay una discusión en los foros de dibujo siempre de cómo se dibuja un globular. Porque vamos a ver, si yo pinto un punto, es una estrella que he visto. Un globular no es difuso, pero no pintan los puntos que has visto. Entonces hay quien empieza a hacer eso que me habéis visto a mí, que hago así puntitos aleatorios y tal. ¿Cómo distingo de esos puntitos cuáles son estrellas que he llegado a resolver y cuáles están ahí para hacer bulto? Pues para eso a veces uso el 4H, por ejemplo. Pues si está en 4H es que es para hacer bulto. En M11, ahí habéis visto una versión, tengo otra en la que le he metido con el difumino un poquito de la forma esa, el cuadradillo ese que se le ve, pues en esta de puntos lo vi y dije, no, es que el cuadrado no acaba de verse. Pues al día siguiente salí al campo, volví a pillarlo y le metí ahí un poquito de grafito con el difumino para pillar la nebulosidad esa que medio se ve. También cambia mucho, es bueno este ejercicio para comparar lo que se ve con un telescopio a lo que se ve con otro. O sea, los dibujos míos son hechos con un telescopio de 25 centímetros. Se pueden comparar con uno de 10 centímetros y poder explicarle a la gente por qué es más importante o menos importante así o así. Precisamente el parque de observación que si vas a hacer estaba para eso, para que cada uno dibujar lo que ve con su telescopio y comparar que se ve con uno de 100, otro de 200, un Newton, un microscopio. Bueno, solamente hay propuestas en esta agrupación, hay muchas propuestas ahí y bueno, pues la gente se engancha a las que quiere. Claro, no, por eso yo lo único que quería decir es que es uno de los recursos que yo creo que es más útil y que, vale, pues como yo sé que hacer los científicos
No, Pues pero es que eso que es un dices problema. tú lo intentó empezar Mayen hace 2 años. ¿O no? Sí. Básicamente era eso. Básicamente Hombre, era eso. a lo mejor empezaste proponiendo objetos un poco enrevesados. También tener en cuenta. Joder, yo soy empecé por M42, no Ya, fastidies. bueno, yo soy un recién llegado aquí a la agrupación, entonces hay mucho observador veterano que si están mirando un Messier, oye, que aquí hay mucha gente que no se ha visto todo el Messier. Muchísimo. Yo. A mí me falta tiempo. No te creas, todo el mundo mira lo mismo siempre. Ya, pero que te pones a hablar y te miran, no, tal, y se ponen a buscar unas cosas complicadísimas por ahí. A mí, por ejemplo, me gusta mucho salir a observar con alguien medio la boya. Pero es que cada vez que me dice, mira, ven aquí, ¿qué ves? Nada. Ahora sí, ahora no. ¿Ves? Llega hasta Galaxias de no sé qué magnitud mi telescopio. Y yo, ¿para qué te pones a ver eso teniendo M42 ahí? Pues eso, vale, probar a ver, fardar de cacharro, a todos nos gusta fardar de cacharro, pero al final los objetos brillantes, los Messier, son los que realmente disfrutan de ellos. Algo pasa con los cometas con Carvajal. Siempre iba a ver los cometas que era imposible verlos. Decía, si está en el centro y es imposible verlos. O sea, y él tenía una especial habilidad para verlos. En una salida de estas, no era del grupo Lío, esto fue en Molilla, pero vino alguien que era la primera vez que salía a observar y se me pone, ¿qué estás apuntando? Al famoso cuásar ese que hay que dice que lo ven. Pues ahí, chicos, si acabas de llegar, ya te miras ahí. Un caso cielo negro. Eso fue lo primero que me enseñaron a mí. Tiene corta magnitud. El 3073 con una estrella. Sí. Claro, Me parece muy bien. Pues mira, Pero vamos, me dice, ¿es este? Seguro que sí. Ya está. El fondo dice que está ahí, así que es como lo de mirar Plutón. Qué gracioso mirar Plutón ahora mismo. Ahí, ¿no? Plutón, este verano. Plutón, pues mira, apuntas así a Sagitario, bueno, hay que seguir. Ya está. Si se van a ir de concepto, mirar cosas irreconocibles de nada. Teniendo ahí el M13. Saturno o Júpiter. Tienes ahí a Júpiter, ¿para qué estás mirando a Plutón? Ah, no, es un reto personal localizarlo, vale, eso es otra cosa. Eso es distinto. Con el Gotu, claro. Plutón tal y donde está ahora mismo es imposible reconocerlo. Si está metido en toda la espuma de Sagitario ahí, dices, uno de esos, pues. No, otra magnitud, Sí, está entre 13 y 14 con mi telescopio. En teoría, en una buena noche se debería ver. Pero estando donde está, yo apunto ahí y veo el cielo blanco. Sí, una cosa que... Quería hacer un apunte que, vamos, siempre se ha dibujado, ¿no? Sobre todo en microscopía, que no podías hacerlo con la fotografía perfectamente porque necesitabas espacio, necesitabas coger en relieve y no lo podías hacer, ¿no? Pero vamos, ha existido un ocular, el de la cámara lúcida, que era que tú mirabas por el ojo, estaba viendo el papel. No sirve para hacerlo profundo, por supuesto, pero para la luna y para el sol sí lo puedes hacer mejor que con un Te lo ocular. trajiste a una charla y no te lo vuelvas a traer porque si te descuidas te lo mando. Sí, ya. Bueno, ¿Sabéis cómo es el aparato que describe? No. Pues es un ocular, tiene un prisma. Sí, ¿no? lleva un Entonces, prisma. tú tienes el papel aquí iluminado. Entonces, tú estás viendo el objeto que quieres dibujar y tu mano a la vez. Calca. Calcar. Apagas la luz y ves el objeto que quieres ver. Enciendes la luz y ves tu mano. Entonces, el traslado mental ese de aquí a aquí, pues te lo ahorras. Es un pantógrafo mental. Pero alguien sí está haciéndolo con la mano. No sé si alguno ha visto cómo trabajan los topógrafos. Tienen un cacharro parecido, lo único que tienen las fotografías, además tienen las dos para la estereotomía así colgadas en la pared, y tienen unos gafas aquí y el sitio donde están dibujando las curvas de nivel aquí debajo y se alumbran a mano y muy bonito ver, porque además eso van calculando a qué altura ahora. Eso ya no se hace, ya eso se acabó. El círculo ese puesto para hacer la Sí, ese me lo imagino. Bueno, hay oculares de doctorado que